¿cómo ingresan? Por aberturas naturales y por heridas. ¿Y los virus cómo ingresan a la planta? La mayoría de los virus ingresan a través de un vector. Ese vector dijimos que podían ser principalmente insectos. También hay hongos que pueden ser vectores, ácaros que pueden ser vectores, nemátodos que pueden ser vectores. Pero lo más importante de estos son los insectos. Y de los insectos hay grupos de ellos, por ejemplo, pulgones, trips, chicharritas, que son como los más conocidos, los más comunes. Las moscas blancas también, que pueden ser transmisores de virus. ¿De qué otra manera ingresa el virus? El virus, al ser una partícula, no se mueve por sí mismo, tiene que ser llevado, trasladado de alguna manera. Para eso nosotros hablamos de los tipos de transmisión. Entonces, cuando hablamos de este tema, ustedes tienen que tener presente que los virus se transmiten ¿por quién? Por vectores, y ahí ustedes mencionan todos, y también puede haber una transmisión sin vectores, que en este caso ahí consideramos, por ejemplo, por injertos. Entonces, ¿qué pasa que cuando injertos? Los injertos indican que se pone en contacto una savia enferma que lleva el virus, porque el virus hace una infección sistémica y se traslada por la savia. Entonces esa savia enferma se pone en contacto con una savia sana, y de esa manera pasa. ¿Qué otra manera puede haber la transmisión de virus? Y, por ejemplo, puede ser por medio de la cuscuta, o puede ser por polen, o puede ser por semilla. Entonces, esto es importante que ustedes tengan presente, que cada uno de ellos tiene una manera de ingresar a la planta, de moverse dentro de la planta y, por supuesto, las enfermedades son diferentes. Entonces, cuando hablamos de virosis, ¿qué tipo de síntomas producen? Dijimos que en su gran mayoría son de tipo hipoplástico. Entonces tenemos mosaico, clorosis, amarillamientos, enanismos, achaparramientos, cambios de color. Esos cambios de color lo podemos ver en las hojas, lo podemos ver en las flores, en los pétalos. Es decir, hay una serie de síntomas que son de tipo hipoplástico. También, en algunos casos, los virus pueden producir algún síntoma hiperplástico, como son, por ejemplo, las enaciones. Entonces, ¿qué son las enaciones? Son un tipo de crecimiento, tipo como unas verrugas, que se observan sobre la cara inferior, o sea, sobre las nervaduras de las hojas. Y esto es un síntoma que solo producen los virus. Y después también podemos tener como excepción Naciones, dijo profe. enaciones. Ahora vamos a ver en un ejemplo. Y vamos a describir bien. Y después tenemos las virosis que son necróticas. Si bien los virus son parásitos absolutos, obligados, también pueden producir enfermedades en las cuales la planta muere. Por eso se llaman virosis necróticas. Entonces, analicemos ahora algunas de esas virosis para que, relacionadas a los síntomas, para que ustedes comprendan, ¿no? Esto. Voy a compartir acá. A ver, ¿cuál voy a compartir? Compartir pantalla. No. Toda la pantalla. Voy a esto. ¿Y cuál Power voy a compartir? A ver, voy a abrir este. No. Entonces voy a dejar este acá. A ver. Y acá este. Ustedes me dicen ahí si se ven. Sí, se ve, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces ahora yo lo voy a... Acá. Bueno, este es el virus del mosaico del tabaco. Fíjense que ahí tiene su nomenclatura. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos que la nomenclatura consideraba el nombre científico del hospedante, el síntoma,
seguido de la palabra virus, ¿no? Entonces, fíjense que en el año 1883, este señor Mayer, que fue uno de los principales que estudió los virus, realizó una descripción del virus del mosaico, indicando que este se podía trasladar de planta a planta de forma similar a las bacterias. Entonces, hasta ese año, los principales patógenos identificados eran hongos y bacterias, y no se hablaba todavía de los virus. Pero ahí se encontró que había otros microorganismos que eran mucho más pequeños, que pasaban todos aquellos filtros que se usaban para cuando se estudiaban las bacterias, que eran ultra pequeños, y ahí es como que surgió el concepto de lo que era un virus. Después, ahí dice, Beijerinck le mostró que en un medio de cultivo filtrado y libre de bacterias continuaba este agente infeccioso, que todavía no se lo llamaba virus. En 1935, Stalin cristalizó el virus y consiguió demostrar que aún permanecía activo después de la cristalización. Entonces, desde el fines del siglo XIX, se sabía que había una enfermedad infecciosa que dañaba el tabaco, y recién en 1930 se determinó que se trataba de un virus. Entonces, fíjense que los virus, por su constitución química, hacen de que estos sean sumamente complejos, ¿no? A la hora de identificarlos, a la hora de observarlos, ¿no? Por eso nosotros no podemos ver a la partícula viral. Por eso decimos que las virosis no tienen signo visible. Entonces tienen solamente el signo interno, el cual es visible solamente al microscopio electrónico. ¿Bien? Este virus del mosaico del tabaco tiene amplia distribución mundial. Es polífago. ¿Qué quiere decir que es polífago? Que puede tener muchos hospedantes. Exactamente. Voy a ocultar esto. A ver acá. Voy a tapar mi cámara, entonces a ver si no me molesta tanto. Bueno, exactamente. Ahí dice, puede afectar apio, berenjenas, o sea, hay un montón de hospedantes. También este virus puede tener algunas razas, es decir, algunas variantes, y ahí me da, por ejemplo, dicen tomate, afecta el rendimiento, atrasan la maduración del fruto, o estos frutos son deformados y con color no uniforme. Es decir que, aparte de los síntomas típicos que nosotros vamos a ver de mosaico, los síntomas que pueden aparecer en cada uno de los hospedantes va a depender también de la raza. Si no solo voy a ver síntomas foliares, sino voy a ver otro tipo de síntomas. Y acá vamos a hacer la descripción exclusivamente del tabaco. Hay detención del crecimiento y mosaico, afecta la fotosíntesis, crecimiento de toda la planta. Aparece una coloración verde clara entre las venas de las hojas, primero en las hojas más jóvenes, y en las últimas fases las hojas pueden arrugarse y enrollarse, en el caso de las hojas viejas, ¿no? Entonces, síntomas. Mosaico. ¿Qué es el mosaico? Es una alternancia de áreas de color verde, un poco más oscura, y otras verdes más claras o amarillentas. En el caso del mosaico del tabaco, como es esto, puede ir acompañado de necrosis, de achaparramiento, es decir, hay acortamientos de entrenudos, puede haber enrollado de la hoja o este síntoma que se ve acá como parece que la hoja está como inflada, como que tiene abolladuras, ¿no? Y puede haber amarillamiento en otros tejidos de la planta. Fíjense acá cómo se ve, estas como parecieran como ampolladuras, así, ¿no? Una cosa como que queda infladita la hoja. Es un poco difícil de explicar, ¿no? Estos síntomas varían según la cepa, o sea, la raza que pueda haber el virus, la susceptibilidad y edad de la planta y las condiciones ambientales. Las variedades que son susceptibles muestran síntomas progresivos
en forma de decoloración de las hojas jóvenes que aparecen a los 5 a 6 días después de la infección, seguido de un moteado en forma de mosaico. Entonces, el síntoma típico es mosaico, es decir, hay una alternancia de colores, ¿no? Amarillo, amarillento, verde más claro con verde normal de la hoja. Sumado a eso puede haber otros síntomas, enanismo, achaparramiento, y puede haber en algunos casos síntomas necróticos, o puede haber también estos síntomas de tipo ampollado que aparecen en las hojas. Creo que acá tenía otras imágenes. No, es esta, perdón. Fíjense que las plantas infectadas en fase avanzada, es decir, en estadios, serían las hojas viejas también, desarrollan síntomas, dice, solo en las hojas apicales. Algunas variedades pueden presentar estas áreas así necróticas, que son, digamos, los lugares donde infectó el virus, se observan esto. Y eso también podríamos tomarlo como una defensa de la planta, ¿no? Entonces, donde infectó el virus, automáticamente la célula muere, y si la célula muere, el virus ya no puede seguir avanzando a otra célula. ¿Se acuerdan que el movimiento del virus en la planta era primero de hoja a hoja, y después, una vez que llegaba digamos, al floema, se hacía sistémico, o sea, se trasladaba a toda la planta. Entonces, en este caso, cuando hay, dice, esas variedades que son hipersensibles, donde hay un puntito de infección, se muere. Entonces, al morir la célula, el virus también se muere, ¿no? Entonces, ella como que está tratando de defenderse de alguna manera. ¿Qué característica tiene este virus? Que es un virus estable y contagioso. Y este virus tiene una particularidad que no tienen los otros virus, que puede quedarse en el suelo, puede permanecer en los restos de planta infectada, puede permanecer en las herramientas, en el tabaco elaborado y en la ropa. Entonces, de todos los virus, este fue el primero en que se estudió y la mayor parte de las investigaciones se realizaron, y por eso se llegó a esta conclusión, ¿no? Que tiene un punto de inactivación termal muy alto, es decir, arriba de los 96 grados recién lo podemos matar, por así decir. Y toda esa característica que tiene la partícula hace que sea estable. También tiene un punto de dilución muy alto, de 1 en 1.000.000. Entonces, hasta esas diluciones altísimas, él continúa siendo infectivo. Entonces, son características que hacen que esa partícula tenga esa estabilidad, ¿no? Y también pueda sobrevivir mucho tiempo. No solo en el suelo, sino en otras partes, ¿no? De la planta, herramientas, y en el tabaco elaborado. Tabaco elaborado, ese que se deja secar la hoja, bueno, hasta ahí puede estar, uno lo toca y eso queda en las manos y tocamos una planta sana y de esa manera se transmite. Entonces, la principal manera de transmisión es por jugo, por savia o mecánica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Dice el contacto directo entre plantas vecinas o por medio de labores como trasplante, tutorado, poda o cosecha. Toda aquella actividad en la cual yo toque con mis dedos y me quede resto de savia enferma y me voy y toco una planta sana, voy a transmitir el virus. Una poda con un cuchillo o algo con una tijera, o labores culturales donde uno manipula plantas enfermas, de esa manera va a transmitir virus. Por eso se dice que es sumamente contagioso.
La poda de almácigo, dice, es la práctica que más rápidamente disemina el virus. Voy podando y no voy desinfectando la tijera o la cuchilla, y de esta manera yo voy diseminando el virus. Entonces, eso es la particularidad de estabilidad y contagioso que tiene. La incubación dice 3 semanas, o sea, el tiempo en que ingresa el virus y yo veo el síntoma en la planta son 3 semanas. Fíjense acá el síntoma en planta de pimiento. Entonces, uno ve estas plantas así a campo y le da una sospecha de una virosis. ¿Por qué? Porque estoy viendo ahí un enanismo, quizás hay achaparramiento, veo ese cambio de color en las hojas, veo hojas más pequeñas y algunas más deformadas, y veo ese tipo como de ampollas, ¿no? Acá hay mosaicos, esa cosa que también presten atención, que muchas veces las nervaduras de las hojas son irregulares. Una hoja siempre simétrica, o sea, uno corta la nervadura central, me divide la hoja en 2 partes iguales. Cuando hay algún problema de este tipo de microorganismo, que por supuesto que eso no es decisivo, pero podemos ver, por ejemplo, no sé si yo estoy moviendo el cursor, pero acá hay una hoja que tiene la nervadura central como que está más hacia un borde. Entonces, esa nerviación irregular también es propia de los virus. También ese engrosamiento de las nervaduras puede ser asociado a este tipo de parásitos, ¿no? Entonces, vemos una serie de síntomas que nos dan una sospecha de una virosis, ¿no? Más si encontramos plantas aisladas así. Fíjense en tomate qué síntomas hay. Entonces acá lo mismo. Hoja puede haber de menor tamaño, hay cambios de color. Muchas veces hay, a veces hasta que se ponen un color verde más oscuro. Fíjense en este tomate acá, hojas de menor tamaño, y estas ampollas que forman acá. O en este folío lo que vemos, amarillo y verde. Entonces, todos estos nos dan una idea de síntomas raros, por así decir, que no los vemos frecuentemente y que nos hacen dudar. Síntomas en cucurbitáceas, también, vean el mosaico, áreas amarillas con áreas verdes. Áreas amarillas con áreas verdes, típico de mosaico. Y bueno, y vamos a la partícula. Entonces, la partícula viral, en este caso, fue la primera estudiada, cuando se determinaron los virus, y en este caso son bastones. Entonces, esta es una observación a microscopio electrónico. Bastones rígidos de 15 por 300 nanómetros. Internamente, ¿qué veíamos? La cubierta proteica y el ácido nucleico, la hélice de ácido nucleico. En este caso, ARN. Esa es simple. La partícula viral está constituida por el cápside, que son proteínas, y el ácido nucleico en su interior. Esa es la proteína, que en este caso toma la forma de un bastón rígido. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta? Dice. Este también es una excepción, en este caso, de virosis, que puede estar en la semilla. Entonces dice, puede pasar el invierno fácilmente sobre el tegumento, la cobertura de la semilla. Y entonces ahí da una idea, dice, de tratar la semilla de tabaco contaminada con el virus del mosaico del tabaco con una solución del 10% de fosfato trisódico por 15 minutos. Esa era una metodología, sobre todo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Las semillas de tabaco son muy pequeñitas. Y bueno, y hay que ver de dónde yo coseché mis semillas. Si yo soy un pequeño productor y cosecho mi propia semilla, tengo que tener en cuenta que voy a cosechar de plantas que no hayan tenido la infección, ¿no? Y si por ahí le llegó la infección,
este es un virus que queda sobre el tegumento, por eso se dice que es una semilla contaminada. Todas las herramientas, dice, deben lavarse con jabón o una solución de cloro. Esto inactiva el virus. Entonces, si uno está haciendo una poda, una limpieza, o sea, está usando cuchilla o tijera, entonces cada vez que va a pasar una planta a otra, hay que pasar, en este caso, por jabón o una solución de cloro. El suelo contaminado también debe ser desechado y eliminar plantas enfermas. También habla de medidas de manejo, la protección cruzada. La protección cruzada es una metodología que se utiliza, que, digamos, en algunos casos, que sirve para, por ejemplo, indica que si yo a una planta la inoculo con una raza leve del virus, esas plantas ya quedan protegidas de si viene otra raza que sea mucho más agresiva, o más severa. Entonces, en algunos casos, esto se hace, ¿no? Si uno, por supuesto, tiene la posibilidad de tener una raza leve, ¿sí?, y quiere proteger a las plantas jóvenes, entonces hace una inoculación y esas plantas ya van a tener esa raza leve internamente. Entonces, cuando viene una raza severa, es como que va a ser, digamos, una infección más leve. Dice otra, inactivar al virus. Los trabajadores deben sumergir sus manos contaminadas en leche. O sea, la leche tiene la particularidad también de inactivar al virus. Y las plántulas que son susceptibles no trasplantadas a suelos que contienen raíces contaminadas con este virus o desechos de plantas. O sea que en este caso estamos hablando de una serie de medidas culturales principalmente para el control de esta virosis. No hay otra manera de aplicar un método de control, ¿no? Bueno, creo que no sé si terminó esta acá. Voy a cerrar esto y vamos a pasar a la otra. Entonces, dejar de presentar. Entonces, es una virosis con un síntoma muy típico de un virus polífago sumamente infeccioso. Y por su tipo de transmisión, que es por savia, es que el método de control hace hincapié en eso, ¿no? En evitar ese contagio de planta enferma con planta sana. Y por la estabilidad del virus que puede quedar en la cobertura de la semilla, puede quedar en la ropa, en el suelo, entonces se considera eso para el control, ¿no? Alguien quiere unirse, dice. Bien, voy a ir a la otra. Toda la pantalla, voy acá, compartir y vamos acá. Vamos a esta otra, ¿ustedes ven ahí? Sí, ¿no? Sí, profe, se ve. Bueno, esta es una enfermedad importante. ¿Se acuerdan cuando nosotros al principio ya habíamos hablado de la importancia de las enfermedades? Entonces mencionamos como enfermedades que han ocasionado grandes pérdidas a la producción mundial. Mencionamos a la hambruna de Irlanda causado por el tizón tardío de la papa y del tomate. Y entre eso mencionamos a la tristeza de los citrus. La tristeza de los citrus es una enfermedad que también por la gravedad, ¿no?, de ella y por la muerte, produjo la muerte de gran cantidad de plantaciones cítricas a nivel mundial. Entonces, dice, el citrus, tristeza virus, hablamos de cómo se menciona, es el virus económicamente más importante en el mundo. Millones de árboles de cítricos en pie de naranjo agrio han muerto, dice, por epidemia del virus, de la virosis en Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Florida, California, Israel, España y otros lugares. Entonces,
en aquellos lugares, por ejemplo en la Florida, que es un lugar de producción de citrus, ha ocasionado pero pérdidas enormes. Al ser una virosis necrótica, quiere decir que me mató a la planta cítrica. Entonces eso, lo cual llevó a que se tuvieran que erradicar millones y millones de plantas muertas. Dice, pocas enfermedades han provocado tanta alarma entre los productores citrícolas del mundo como la causada por la tristeza. Entonces, ese párrafo a ustedes les da un poco la magnitud de esta enfermedad. ¿Cuáles son los daños indirectos? Bueno, entonces, ustedes saben que los cítricos se injertan, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un pie, ¿no? Y un injerto. Entonces, a nivel, digamos, de producción de citrus, siempre se consideró que el pie de naranjo agrio uno de los era mejores, ¿no? Seguramente por su estabilidad en cuanto a, digamos, adaptarse a distintos ambientes. Y sobre eso van los distintos injertos. Entonces, al ser muy sensible a esta enfermedad, hizo que todos aquellos cítricos que estaban, digamos, injertados sobre el naranjo agrio, se tuviera que eliminar ese pie y se tendría que buscar otro. Entonces, el daño indirecto es la imposibilidad de usar ese naranjo agrio como pie de injerto patrón, que seguramente sé que tenía muchos beneficios como pie. Entonces, ¿cuáles son los hospedantes? Los hospedantes son naranjo agrio, naranjo dulce, lima, pomelo, son como los más susceptibles, pero siempre y cuando se use el naranjo agrio como pie, se va a producir la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de los cítricos, ¿qué se hace actualmente? Entonces, como injerto podemos usar naranjo dulce, pomelo, mandarino, limón. Y si lo injertamos sobre el naranjo agrio, en esa combinación se va a producir la enfermedad. Entonces, lo que se usa hoy actualmente se utiliza entre lo más comunes, por ejemplo, el naranjo trifolio como pie. Y arriba podemos poner naranjo dulce, pomelo, limón, mandarino. Pero cada vez que yo use esa combinación, cualquier injerto, pero sobre naranjo agrio, va a manifestarse la enfermedad. Fíjense que en Argentina destruyó alrededor de 8 millones de árboles. ¿Cómo injertó? ¿Cómo ingresó? Mediante la importación de naranjo injertada sobre pie de limón rugoso, procedentes de América del Sur. Bueno, de esa manera se vinieron plantas enfermas, seguramente. ¿Dónde se originó? En Asia. De ahí se extendió a distintos países. Entonces, las primeras epidemias aparecieron allá en Sudáfrica. En ese caso estaba, digamos, relacionada a usar con naranjo agrio. De ahí, como que se fue extendiendo a distintos países. De alguna manera llegó al Brasil y de Brasil, por supuesto, ingresó a la Argentina, alrededor de 1930, que fue cuando surgieron esas epidemias. En esa época, toda la citricultura argentina, digamos, se utilizaba como pie naranjo dulce, o si no, directamente no se injertaba. Entonces, se encontró en esa época que esas plantas de naranjo dulce eran muy susceptibles a la podredumbre del pie o de las raicillas causado por una especie de Phytophthora Citroctora.
esta enfermedad, este hongo, producía una especie de cancros en el tronco de los árboles, a través del cual exudaba un líquido de color castaño, parecido a una goma. Entonces, a esa enfermedad se le llamaba gomosis de los cítricos. Entonces, a raíz de eso, se decidió eliminar todas aquellas plantas que tuvieran ese naranjo dulce como pie o eran solo naranjo dulce. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a usar ese naranjo dulce sobre el naranjo agrio. Y ahí es donde, en esa combinación, se expresó lo que es la tristeza de los cítricos. Entonces, es un poco como la historia resumida de por qué llegamos al naranjo agrio, que hoy en día ya no se utiliza más. ¿Qué síntomas produce esta enfermedad? Entonces, produce distintos síntomas dependiendo de las variedades de cítricos, dependiendo de la raza del virus y dependiendo del estadio del cultivo. Entonces tenemos, en la mayor parte produce declinamiento. O sea, declinamiento indica la planta comienza a decaer, se pone triste. Y por eso los brasileros le llamaron la tristeza de los cítricos. En algunos casos puede producir depresiones en la madera, que son como una especie de agujeros así, que aparecen en la madera. Y eso se llama stem pitting. Y en algunas plantas, algunas razas de este virus, sobre todo en la etapa de plantín o de vivero, producen lo que se llama el amarillamiento de las plántulas. El síntoma más común, más llamativo que uno puede ver en condiciones de campo es el declinamiento. Entonces, ¿en qué momento puede afectar? En la etapa de plantín, en crecimiento vegetativo, floración y fructificación, donde podemos ver síntomas, hojas, tallos, raíces y frutos. Entonces, lo que yo les decía, que los síntomas varían de acuerdo al árbol, a la variedad y a la cepa o raza que ustedes, como quieran llamarla, del virus. Y el citrotristeza virus, como todos los virus, está limitado al floema. Y sus síntomas tienen que ver, dice, con la interferencia de las funciones de la planta, del floema. Entonces, el floema es el que se traslada por toda la planta, por eso la infección es sistémica. Y estamos hablando de la savia elaborada. Entonces, esa parte muerta de ese floema, que no permite que se lleve digamos, el alimento de la planta, hace que la planta de a poco vaya teniendo síntomas que están relacionados a esa función fisiológica que fue alterada. Entonces, ¿qué podemos ver? Entonces, este también es otro caso de ejemplo en los cuales nosotros observamos síntomas primarios y síntomas secundarios. Entonces, los síntomas secundarios, que son los primeros que vamos a ver, están ubicados en la copa del árbol. Entonces, ¿qué podemos ver en la copa del árbol? Hojas cloróticas, coriáceas, con la nervadura central prominente. Respecto a la brotación, se detiene, el follaje se ralea, o sea, comienzan a caer algunas hojas también, la planta decae, y ahí ese declinamiento es lo que, como que la planta está triste, ¿no? Por eso el nombre. Si está en floración, podemos tener una flor intensa con frutas, mucha fruta, pero pequeña, y a medida que avanza la enfermedad, las hojas se caen, se mueren, digamos, la planta y la planta queda seca, ¿no? ¿Cuánto lleva esto? Bueno, tiene un tiempo, digamos, incubación largo, entonces sería una enfermedad crónica de 3 a 5 años. Eso pasa en la parte aérea. Pero ¿qué pasa con la otra parte de la planta? Entonces, en las raíces puede haber desintegración.
Por eso también a esta enfermedad se le llama podredumbre las raicillas, porque las raicillas son las que se mueren porque no reciben alimento, ¿no? Hay necrosis del floema, ¿no?, por debajo de la unión del injerto, y por supuesto hay interrupción de la savia. Entonces, este es un ejemplo entonces de enfermedad que tiene síntomas secundarios y síntomas primarios. Síntomas secundarios los vemos en la copa del árbol, que allá estuvimos hablando los tipos de síntomas. Acá vemos imágenes, dice, declinamiento, marchitez, clorosis generalizada, defoliación y pudrición de las raicillas. Siempre esto se ve cuando las plantas están sobre naranjo agrio. Entonces, fíjense acá en esta, vemos ramas que salen de manera así fuera de la copa del árbol. Seguramente hay hojas pequeñas, coriáceas. Dice que las hojas quedan erectas, ¿no? Seguramente ahí decía también que pueden tener las nervaduras prominentes. Y frutos que pueden tener de menor tamaño, ¿no? Y de a poco, en ese lapso de 3 a 5 años, la planta se va secando y muere. Por eso nosotros decimos que esto es una virosis necrótica. Dice, síntoma de la enfermedad, dice, escucha que no me deja mover un árbol que exhibe declinamiento. En el B podemos ver un campo. Entonces, pero no se quiere quedar esto. No. En la figura B vemos árboles. Lo verde sería sano y lo que ustedes ven de un color marrón, castaño, sería árboles muertos, ¿no? En la C, aclaramiento de nervaduras, también en la hoja superior. En la D dice ahuecamiento de hojas. Este no se ve muy bien acá. Y en esta otra también, fíjense que acá se ve mucho mejor lo que es el aclaramiento de nervaduras. ¿Qué quiere decir? Que las nervaduras se ponen quedando un color amarillo. Eso sería. Lo que vemos acá, dice, las imágenes de arriba, que son las plantitas, ahí vemos menor tamaño, deformación y vemos un amarillamiento. Y lo que vemos en la parte inferior acá, no se mueve el cursor, esos como agujeros o acanaladuras que se ven en los troncos. También algunos le llaman picaduras, pero el nombre correcto son acanaladuras. En vez de ser como por ejemplo, el 1 sería un tallo sano. 2, 3, 4, 5, 6 son estas irregularidades como rajaduras profundas o a veces que son como un punto que le llaman picaduras, son síntomas que produce el virus. Acá vemos mejor, acanaladuras o estrías de la madera, dice. Depresiones poco profundas y alargadas en la superficie de la madera o xilema. Entonces uno tiene que sacar lo que es la corteza y debajo puede visualizar estos síntomas. Dice, la capacidad de un árbol de naranjo dulce sobre naranjo agrio de morir en un periodo corto o largo depende de la raza. Entonces, se encontró que este virus tiene la particularidad de tener distintas razas. Entonces, el periodo va más o menos de 3 a 5 años. Pero se encontró en una época que la planta moría en pocas horas, ¿no? 72 horas, 96 horas. Y a eso se le llamó tristeza fulminante. Excepcionalmente, entonces puede haber habido en ese momento una raza muy severa que fue tan violenta que en tan poco tiempo produjo la muerte.
Si la raza es moderada, el árbol detiene su crecimiento, puede haber un amarillamiento generalizado con muerte y caída de hojas. El árbol, dice, muestra numerosas ramas secas y sucesivos rebrotes, pero débiles, erectos y amarillentos. Por acción de esa raza severa, dice, la planta permanece por 1 o 2 años, hasta que finalmente muere. Bueno, acá está lo que yo les decía. Cuando el árbol fue afectado por una raza severa, este muere de manera violenta. La muerte es tan violenta que frutos y hojas permanecen adheridas a las ramas por un tiempo. Fíjense la magnitud de esta virosis, ¿no? De la agresividad del virus, ¿no? Para producir todo este colapso en la planta. Entonces, esto es lo que a mí me interesaría que ustedes lo entiendan. Miremos, entonces, esta es la copa, el árbol, digamos que tiene una copa, sería lo que es el injerto, y tienen el pie. Entonces acá está marcado el pie, o el porta injerto va a ser el naranjo dulce, agrio, perdón. Y la copa va a ser el naranjo dulce. Entonces, ¿qué es lo que yo veo primero? Los síntomas secundarios, que es lo que estuvimos viendo acá. Pero ¿dónde va a estar el síntoma primario? Entonces, el síntoma primario va a estar en el floema del naranjo agrio. Entonces, ¿qué pasa con esto acá? En un ciclo normal de la planta absorbe agua y sales minerales por las raíces, va por el xilema y esto va alimentando a lo que es la parte aérea de la planta. Y la planta, ¿qué hace? Con la fotosíntesis elabora la savia y esa savia va a circular por el floema y va a venir por acá y va a llegar a las raíces. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El virus, dice, causa una destrucción de los tejidos del floema del naranjo agrio. Se obstruye el paso de la savia en la copa del árbol hacia las raíces. Entonces, ¿por qué se dice que es una virosis necrótica? Porque el virus afecta exclusivamente al naranjo agrio. ¿Qué le hace al naranjo agrio? Mata el floema. Entonces, en esta zona de unión, ¿qué pasa acá? La savia elaborada en la parte aérea viene bajando por el floema. Pero si se encuentra que el floema del naranjo agrio está muerto, entonces ese alimento no llega a las raicillas y por eso las raicillas comienzan a debilitarse y por supuesto mueren. ¿Y qué pasa? Si las raicillas se mueren, ¿qué pasa? No pueden absorber agua y sales minerales y por lo tanto la copa no recibe eso. Por eso ese es lo que se llama esto el mecanismo de la tristeza. Pero, ¿por qué ocurre? Porque se muere el floema del naranjo agrio. Entonces, por eso es que hay que cambiar este pie y poner otro. Entonces, las raicillas se mueren porque no reciben el alimento debido a la muerte del floema. Y si se mueren las raicillas, estas no pueden absorber agua ni minerales que van a ir a la parte aérea de la planta. ¿Se entiende este mecanismo? Sí, profe. Sí, profe. Es un poco complejo, pero bueno, podemos entenderlo. Esto ya vimos hoy. Los virus también, esto ya vimos. Entonces vamos al agente causal. El agente causal es un grupo de los closterovirus que ya tiene partículas filamentosas. A esto le solemos llamar varillas, que son largas pero flexosas, que miden hasta 2000 nanómetros de largo.
Fíjense qué largos que son, por 12 nanómetros de ancho. Entonces el virus del mosaico del tabaco medía hasta 300 nanómetros. Este mide hasta 2000. Entonces se dice que es uno de los virus más largos que se conoce. Entonces el mosaico del tabaco tenía varilla rígida y este tiene varilla flexuosa. ¿Sí? ¿Cómo se transmite? Bueno, acá es la parte importante. En este caso, ya el virus se transmite por vectores y por injerto. Entonces, ¿quién es el vector en este caso? Son los áfidos. Los principales son Toxoptera citricidum, el Apis cipis y el Apis citricola. El más común es el Toxoptera. Entonces, no se transmite por semilla. ¿Es importante conocer esto? Sí, porque uno de los principales métodos de control se refiere al control del vector. En este caso, el pulgón negro, que es el Toxoptera. Entonces, modo de transmisión por vectores. Y también se puede transmitir por injerto, porque de alguna manera yo hago injertos, ¿no? Pongo una planta con otra. Entonces, es importante ver el injerto que yo tenga si viene libre de virus. Ustedes vieron que la producción de plantines de virus sigue todo un protocolo. Y ya hay, están establecidas esos plantines que uno compra, que vienen con cierta certificación, le dice libre tal y tal virus. Bien, a ver qué más dice acá. Método diagnóstico, dice. El método tradicional para detectar, dice, este virus es inocular por injerto, injertando el material a probar en piel de Citrus aurantifolia. El Citrus aurantifolia es una lima mexicana, que se encontró también que es sensible a esta virosis. Entonces, yo tengo la naranja, un plantín, y quiero saber si puede ser afectado o no. Entonces yo lo injerto sobre esta lima mexicana. Y ahí voy observando los síntomas. Si manifiesta síntomas, bueno, significa que esto es sensible, no puedo usar eso. Entonces, las naranjas van a manifestar síntomas y decir que son susceptibles a esta virosis. También se puede usar serología, laboratorios que son mucho más sofisticados, con cierta tecnología, utilizan estos anticuerpos, y si uno se dispone de microscopía electrónica de manera de observar la partícula viral. Entonces, por eso cuando hablamos el otro día de diagnóstico, ¿se acuerdan que hay cierta metodología tanto de hongos y virus que nos orientan, ¿no? Podemos identificar, decir, bueno, esta es una virosis, una micosis, una bacteriosis. Pero en el caso de las virosis, vemos que hay una serie de síntomas que me pueden orientar a que puede ser causada por un virus. Solamente hay 3 síntomas que si yo los observo a campo o en la planta, puedo decir con seguridad que se trata de una virosis.
¿Cuáles son esos síntomas? Si quieren anotar, diseños en línea, anillos cloróticos y las enaciones. Cuando yo detecto esos 3 síntomas, estoy en presencia de una virosis. ¿Sí? Dios. ¿Estamos o no estamos ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver, ¿qué más sigue acá? Medidas de manejo, dice. Analizar, dice, bueno, en este caso, bueno, una de las principales medidas es las que son impedir la entrada de material infectado, ¿no? Para eso son las medidas cuarentenarias. Usted, les pregunto con Diana, ¿ustedes no vieron todavía métodos de control de eso? Principios de control de la enfermedad, ¿no vieron con ella todavía? Ah, bueno. Entonces eso lo miramos así nomás, ¿eh? Entonces, medidas cuarentenarias, que ya vamos a ver qué significa, y dicen zonas donde el virus ya se ha establecido, deben utilizarse combinaciones que sean tolerantes. Entonces, la variedad, digamos, el pie con el injerto deben ser tolerantes a la virosis. Y después dice controlar el vector. Son como las principales medidas de manejo. No hay mucho más para decir de esto. Bueno, y ahora, a ver que se me perdió acá todo esto, no sé por qué me quedó esto acá. A ver, quiero dejar de, a ver, si me voy acá, ¿por qué me sale todo esto acá? Voy a cerrar este acá, ahí está. Cierro esto otro, espere que tengo una ensalada acá de la pantalla. Pero no me deja dejar de presentar. Y ahora, ¿están con tiempo todavía o no? Les pregunto. Sí, ingeniera. Ah, bien. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver la otra enfermedad. Pero voy a compartir acá. Y me queda, a ver, esta, no. Ay, esperen que quiero compartir una, esta. Ahí ven. Bueno, vamos al mal del río Cuarto entonces. Ahí tienen cómo es el nombre científico, ¿no? En este caso de esta enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad que fue detectada en la provincia de Córdoba, principalmente en el departamento de Río Cuarto, y por eso es el nombre que tiene, mal de Río Cuarto, de donde se extendió toda la región maicera, dice. ¿Cuándo se detectó? En 1960, fin de 1960. Recién en 1980 se observaron las partículas del virus en las células de las plantas infectadas. Este es un miembro del género Figivirus, pertenece a la familia Reoviridae, y se considera una enfermedad de importancia económica porque causó epidemias. Ustedes ya escucharon no sé si Diana les habló del concepto de epidemia.
¿Qué es una epidemia? Es una propagación de la enfermedad, ¿puede ser? No, bueno, por eso no sé si ya vieron ese concepto, ¿no? ¿Sí o no? Si no, les explico. ¿Qué es una epidemia? Bueno, entonces nosotros sabemos que una enfermedad resulta de la interacción del patógeno y el ambiente, ¿no? Es una alteración que ocurre en la planta. Esa enfermedad se vuelve epidémica cuando desarrolla rápidamente, en un tiempo determinado, y afecta a muchas plantas. Entonces, eso sería una epidemia. En fitopatología también se puede decir epifitia. Epifitia y epidemia es la misma cosa. Entonces, dice, la primera gran epifitia ocurrió durante la campaña 76-77. ¿Qué quiere decir? Que en ese periodo la enfermedad apareció de manera explosiva, rápidamente, en un corto tiempo, afectó a un montón de plantas. También dice su mayor registro fue en 1996-97. Y hubo otra epidemia en 2006-2007. ¿Qué quiere decir? ¿De qué depende eso? Depende de la susceptibilidad del material, digamos, la raza del virus en este caso, y las condiciones ambientales. Pero, ¿por qué se hizo epidémica? Porque fue rápido. Las enfermedades realmente vienen, ingresan, producen sus síntomas, la planta sigue, se puede morir, bueno, termina. Pero cuando esto ocurre así de manera rápida, pero afecta a muchos individuos, y en una gran extensión, porque también tiene una, digamos, una distribución espacial, es decir, en mucho espacio, mucha superficie, hablamos de una epidemia. Entonces, por eso consideramos que es una virosis de importancia económica para la Argentina, porque se encontró acá la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Los síntomas que nosotros podemos ver y que son decisivos para estas son las enaciones. Entonces, yo le decía, hoy en día usted seguramente cuando leen la bibliografía sobre enfermedades del cultivo del maíz van a ver que tiene una gran cantidad de virus, tiene los espiroplasma, y todas tienen síntomas muy parecidos. Enanismo, deformaciones, mosaicos, achaparramientos, o sea, cada una tiene una particularidad. Y todas actúan a veces al mismo tiempo y a veces se potencian o se sinergizan entre ellas. Entonces, pero si yo quiero estar segura de que esa es el virus del mal de Río Cuarto, tengo que ver las enaciones. Entonces, eso es decisivo para esta enfermedad. ¿Qué son las enaciones? Fíjense, esta es la lámina de la hoja de maíz y en la cara inferior ustedes van a ver las nervaduras. Y sobre las nervaduras van a ver así como unas pequeñas verruguitas. Esta imagen que vemos acá abajo es como que está muy ampliado. Bueno, estas tipo verrugas o crecimientos son las enaciones. Entonces, pero eso se ven en vez de la hoja del maíz. Si yo veo eso, bueno, digo con seguridad el mal de Río Cuarto. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver una serie de síntomas. Acá están los principales. Estas hojas como cortadas, como que si uno las hubiera cortado con un cuchillo. Hay acortamiento entre nudos. Y fíjense acá una espiga sana y una espiga enferma. Acá vemos una raíz, dice, de planta sana y una raíz de planta afectada. Podemos ver plantas enanas, hojas, panojas y espigas reducidas. Acá vemos estas cosas como cortadas, acortamiento entre nudos, achaparramientos, hojas mal formadas, recortadas, a veces reducidas sus vainas, panoja atrofiada de tamaño reducido, espigas mal granadas. Entonces,
Esta es una enfermedad muy compleja. Entonces, van a ver que gran parte de estos síntomas que mencionamos acá están relacionados a otras virosis del maíz y también en algunos, por ahí nos quiere confundir con el famoso el espiroplasma, el achaparramiento, el maíz dice achaparramiento, el maíz, y acá también podemos ver achaparramiento. Entonces, hoy en día las plantas de maíz realmente son portadoras de varios virus y que en conjunto vemos un montón de síntomas. O sea, hay mucho cuidado cuando uno hace el diagnóstico. Fíjense, un síntoma característico, espigas múltiples, es decir que en un punto salen un montón de espigas, como todas amontonadas, hay mucha deformación. Acá vemos las enaciones en las chalas, fíjense las espigas mal granadas, deformadas. Y esto que vemos acá es el acortamiento de entrenudo, que hace que la planta esté achaparrada. Y fíjense acá abajo, unas espigas ahí, una total deformación de la planta. La severidad de la sintomatología se incrementa cuanto más temprano es la picadura de las chicharritas infectadas. Entonces, ¿qué vemos? Esperen un momentito, que me están llamando por teléfono acá, un segundito. Hola. Hola. No todavía, ¿qué hora es? Ah, bueno, espera que termino de dar clase y ya hago. O sea, aguantamos un segundito. ¿A qué hora sal? Ah, bueno, está. No. Perdón, a ver. Estamos mirando acá. Entonces, esta es una virosis entonces que se transmite por un vector. Y el vector es una chicharrita. Entonces, la severidad, o sea, la gravedad de estos síntomas va a aumentarse cuanto más temprano la chicharrita pique, en este caso, a las plantas. Las plantas de maíz inician la manifestación de síntomas luego de pasados al menos 20 días desde la emergencia. Y otra particularidad que tiene esta virosis es que ¿cuáles son los hospedantes? Entonces, tiene una gran cantidad de hospedantes en los cuales, digamos, más que nada son importantes porque son como también hospedantes del vector. Entonces, en esta enfermedad juega un rol fundamental las malezas. Las malezas u otros cultivos que sirven. En el momento, si no hay maíz, la chicharrita va y se hospeda en esta maleza. Entonces, forma parte también considerar esto, las malezas como otros hospedantes, digamos, al momento de decidir el manejo, ¿no? ¿Qué prácticas yo tengo que hacer para controlar esta enfermedad? Condiciones predisponentes, inviernos benignos, o sea, pocas lluvias, pocas heladas, periodos de sequía, acompañados de temperaturas moderadas, favorecen las poblaciones del vector. Los vientos que facilitan la dispersión del vector y la cercanía de cereales de invierno, verdeos y malezas, que aumentan la probabilidad de que los cultivos de maíz reciban migraciones de insectos buscando plantas verdes para alimentarse. Entonces ven que estos juegan como un rol fundamental. El vector se llama Delphacode kuskeli, es una chicharrita que desarrolla sus poblaciones en avenas y trigo de pastoreo. Las ninfas, dice, y adultas permanecen en los verdeos, migran, dice, mientras que las formas adultas de alas largas migran hacia los cultivos de maíz, que son estas acá. El insecto, dice, no vive ni se reproduce sobre el maíz, por lo que luego de alimentarse va a otros cultivos y malezas donde ocurre la oviposición, cría, transmisión y adquisición del virus para luego retornar a los cereales de invierno. Entonces tiene un tipo de transmisión persistente, propagativa,
y es el principal reservorio del virus. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir transmisión persistente? ¿Recuerdan que vimos en la clase anterior? La transmisión podía ser no persistente cuando pica, tiene el virus en el aparato bucal y va y pica otra planta y ya está. No sigue siendo infectivo. Esta es con él pica la planta del maíz, y de ahí él va, digamos, sigue picando y sigue transmitiendo el virus. Y, digamos, de alguna manera va propagando el virus. Por eso dice que él no vive ni se reproduce sobre el maíz, sino que él, una vez que se alimentó de esas plantas que están infectadas, va llevando la partícula viral a otros cultivos y malezas, donde ahí, digamos, él cumple todo su ciclo y sigue transmitiendo el virus. Pues se llama transmisión persistente propagativa. Entonces, una de las medidas principales de control de esto es el vector. Fíjense, ustedes habrán visto ahí un problema importante que fue en las campañas anteriores, en el caso del el achaparramiento del maíz causado por el espiroplasma. También ahí una de las medidas principales era controlar al vector, y había una gran oferta de insecticida, a ver de qué manera, cuál era más efectivo, ¿no? Bueno, acá no solo está el vector también, sino están esas malezas o verdeos que sirven de hospedante. Entonces el insecto dice, adquiere el virus desde la planta hospedante, se multiplica dentro del vector, luego un periodo de latencia capaz de transmitirlo. Es persistente porque una vez que adquiere el insecto es capaz de transmitirlo el resto de su vida. Es circulativo porque se almacena en el intestino medio. Allí se reproduce y luego circula hacia las glándulas salivales, infectando las plantas a través de los estiletes. Mientras succiona savia, inyecta la savia. Y es propagativo porque el virus se multiplica dentro del vector y no necesita volver a alimentarse plantas enfermas para volver a adquirirlo. Esto es fundamental. Esto está relacionado, ¿no es cierto? Significa que es contagioso el vector. Una vez que lo tiene, sigue de por vida. El manejo, dice, de la enfermedad debe enfocarse en la disminución del inóculo inicial y de la exposición del cultivo en los estadios fenológicos de mayor susceptibilidad. Entonces acá hay un método, un principio, cuando hablamos de los principios de control de enfermedades, uno de ellos se llama evasión o escape a la enfermedad. ¿De qué manera uno puede evadir o escapar a la enfermedad? Por ejemplo, adelantando la fecha de siembra. Entonces, ¿qué se hace? Se siembra una fecha más antes el cultivo de maíz para, de alguna manera, escapar la presencia de picos poblacionales del vector en los momentos críticos de desarrollo de la planta. ¿En qué momento la enfermedad es más, digamos, susceptible de enfermarse? Durante los primeros 45 días. Entonces yo, finalmente, desde que coincide esa etapa, ese momento de siembra, con la etapa de mayor pico de población del vector. Entonces, una manera es adelanto, cosa que no me coincida eso con el vector. Entonces, fechas, dice, de siembra temprana en septiembre y tardía en diciembre, pueden ser una digamos, factible, ¿no?, de ser aplicado. Usar materiales tolerantes, evitar el estrés en el cultivo, competencia del cultivo con maleza, compactaciones, sequía, anegamientos temporales. O sea, todas aquellas condiciones que, digamos, producen estrés en la planta, ¿no? Entonces, de manera que la planta no esté débil, no esté susceptible. Bueno, todavía esto no vamos a ver. La parte de, el que más sigue acá, terminó. Voy a poner acá, cierro esto y voy a dejar de presentar.
Bueno, entonces vimos hoy 3 ejemplos de virosis, una hipoplástica, una necrótica y la otra que combina hipoplástico con hiperplástico, una transmitida por savia y otras 2 por vectores, y un poco para que ustedes vean la variabilidad que hay de síntomas, ¿no? Y pudieron ver ahí el único que era causado por virus, en el caso de las generaciones del mal de Río Cuarto. Como verán, el diagnóstico no es sencillo, y las medidas, los principios de control que vamos a aplicar va a depender un poco de la característica, ¿no? Depende mucho del cultivo y depende mucho del tipo de transmisión que tiene el vector, que eso es lo principal que se cuenta. Bueno, son las 12 menos 10. Si quieren, no sé si tienen alguna pregunta o podemos dejar acá, pero por lo menos vimos de manera general. Después ustedes van a ver seguramente el otro, ¿cómo es? La virosis que afecta al algodón. No sé si ya hablaron de eso, ¿no? No sé si alguien les comentó. Ustedes. O sea que yo con esto a ustedes más o menos les va a servir acá. Para hablar. Entonces, bueno, ahí complementamos las distintas virosis. ¿Bien? Bueno, entonces dejamos acá. No sé si el jueves tienen clase ustedes, práctica. Bien. Bueno. Perfecto, entonces. Nos vemos después. Listo. Nos vemos, profe. Chao, chao.